Buenos días a todos. Estamos transmitiendo para el sábado, la reunión del sábado, y estamos hablando del 4 de abril. Bienvenidos a todos. Un tiempo difícil por todo lo que estamos viendo. Por eso quisiera arrancar precisamente con un tiempo de oración, de intercesión delante de Dios, por toda nuestra fragilidad y por todo lo que estamos viviendo en este momento. Somos tan sencillos, tan pequeños, somos tan necesitados. Nuestra soberbia es lo único grande que tenemos. Por eso oro en esta mañana y quiero invitarle a orar a cada uno de ustedes, a que ore conmigo, poniéndonos, como la Escritura dice, pobres en espíritu. Queremos estar delante de Dios principalmente porque queremos que su nombre sea exaltado en medio de nosotros. Por eso le voy a invitar a que tenga un tiempo de oración conmigo y tenga un tiempo de contrición de corazón y de ponerse delante del Señor, aprovechando el tiempo de congregación, uniéndonos unos a otros en el Espíritu. Dice las coyunturas que es el Espíritu Santo que esté en medio de nosotros, poniendo el mismo sentir en cada corazón. Vamos a orar y a ponernos delante de Dios. Padre, tú conoces nuestra pequeñez, tú conoces nuestra fragilidad. Somos tan vulnerables, somos tan pequeños, somos tan débiles, Señor, que todo lo que está sucediendo solamente ha comprobado una cosa, que tú eres roca fuerte y que los que en ti esperan renuevan sus fuerzas, que los que en ti esperan, dice, tienen verdadera esperanza. Quiero rogarte, Señor, que tomes a cada uno en esta mañana en su condición. Tú nos conoces, oh Dios, pero si hay algo que te quiero rogar es, sánanos, en tu nombre sánanos, Señor. Te ruego que toques tu pueblo, oh Dios, como lo has dicho y como nos lo has regalado, Señor. Que tú eres, Señor, el que puede dar vida al que no tiene, Señor. La profecía de Ezequiel dice que el Señor pregunta, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y lo único que podemos decir fue, como dijo Ezequiel, Señor, tú lo sabes, solamente tú lo sabes, solamente tú nos conoces, ves nuestros desvaríos, ves, Señor, nuestros temores, nuestras angustias, nuestra zozobra. Ten misericordia, oh Dios. Jeremías dijo, ten misericordia de tu tórtola. Somos eso, pequeños pajaritos, Señor. Somos tan dependientes. Líbranos de la soberbia y líbranos de aquello que quiera atentar, Señor, contra la obra que tú quieres hacer. Y tócanos por el poder de tu Espíritu Santo, liberando en nosotros, Señor, un clamor genuino, una solidaridad genuina de los unos por los otros, una sensibilidad genuina de la necesidad que tenemos de ti y de nuestros hermanos. Bendícenos en el nombre del Señor. Somos ovejas de tu mano, somos ovejas de tu prado. El único lugar seguro, Señor, es contigo. Invocamos tu nombre, invocamos el poder de tu Espíritu Santo, invocamos la sangre que nos redimió para tener la fortaleza en este tiempo. Sálvanos, sánanos, ayúdanos, fortalécelos, oh Dios, y sobre todo trae consuelo sobre nosotros. Tu palabra dice que los que lloran recibirán consolación. Tu palabra dice, oh Dios, que tenemos
la oportunidad de recibir consolación delante de ti. Tenemos la oportunidad de recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones, para que nos lleves, Señor, oh Dios, al lugar de delicados pastos, al lugar de aguas de reposo que están en ti, Señor. Bendigo, oh Dios, a cada familia que se congrega. Bendigo, oh Dios, a cada uno de los pequeñitos. Señor, el mundo está sufriendo por la falta, oh Dios, de volverse a ti. Nosotros, Señor, queremos ser luz del mundo, sal de la tierra. Nosotros queremos, en el nombre de Jesús, queremos levantar clamor, oh Dios, para que tu nombre sea dado a conocer a las naciones y que haya sanidad en todo aquel que invoque tu nombre, Señor. Bendícenos en el nombre tuyo, Señor, y permítenos tener este tiempo de oración, de alabanza, de canciones, de búsqueda de ti, con toda reverencia para el crecimiento de tu cuerpo, Señor. Sentados esperando, oh. Tú los tocaste, Señor, y cambiaste toda su vida. Cojos y ciegos sentados esperando, tocaste, Señor, y les diste nueva vida. Tú los tocaste y puedes hacerlo también hoy. Tú les hiciste libres con tu amor y tu poder. Tú solo buscas un corazón sincero y lleno de fe. Tocaste, Señor, y cambiaste toda su vida. Cojos y ciegos sentados esperando, oh. Tú los tocaste, Señor, y les diste nueva vida. Tú los tocaste y puedes hacerlo también hoy. Toca tu pueblo, Señor, otra vez. Toca tu pueblo otra vez, Señor. No nos dejes morir. Haznos sentir otra vez momentos de amor. Vuelve a hacernos vivir. No nos deseches en ira cruel. Somos tu pueblo, tu Israel. Toca tu pueblo, Señor.
Eso es lo que necesitamos, Señor. Eso es lo que buscamos, Señor. Que dice tu palabra, los muertos no te alabarán, Señor. Que nos des vida para vivirla contigo. Que nos des vida para caminar contigo. Que nos des vida para alabar tu nombre. Que nos des vida para conocerte. Que nos des vida, Señor, en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien has enviado. Que nos des, Señor, como dijo el profeta Oseas, nos dará vida después de 2 días y al tercer día, dice, nos levantará. Señor, por favor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tu nación, ten misericordia del mundo, ten misericordia de aquellos, oh Dios, que somos tan débiles y dependientes, Señor, y que en el conocimiento de ti queremos vivir, Señor. Te alabo y te bendigo. Te doy gracias y te pido que en el nombre del Señor nos permitas avanzar más y más, Señor, en el conocimiento del Hijo de Dios, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de lo que nos está regalando, Señor, para bendecirnos. Gracias, muchas gracias por esta tarde, muchas gracias por esta mañana que nos permites compartir, Señor. En el nombre del Señor, que podamos ver, oh Dios, tu mano guiándonos y enseñándonos, como lo dice tu palabra, Señor, al corazón. Gracias por esta mañana y dispón a cada uno de los que están oyendo para que con corazón abierto, con corazón sincero, se dispongan en tu presencia a glorificarte, a honrarte y a darte a ti la gloria, Señor. En Cristo Jesús te bendecimos y te pedimos que cada versículo sea puesto en el lugar que debe ser puesto y que en nosotros hagas morada del Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, juiciosos, vamos a tener el tiempo de estudio de la palabra. Vamos a tener el tiempo de compartir la palabra. Recuerde que hemos venido hablando en estos días, en estos sábados, hemos venido hablando de el verdadero discipulado, los que son discípulos del Señor, el discipulado que el Señor nos ha dado y el discipulado que el Señor nos ha marcado, el camino que Él ha señalado, en la Escritura. La Escritura dice claramente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Dice que el Señor es el que dice las cosas y Él es el que habla y Él es el que tiene la potestad para el discípulo del Señor. No es equivalente a decir que esta potestad está en la iglesia hoy, porque hemos hecho una grave advertencia de cómo cuando descuidamos el primer amor, cualquier cosa puede tomar su lugar. Y aún veíamos en Apocalipsis capítulo 2, veíamos cómo el lugar fue ocupado por el celo de las cosas de Dios. Nosotros leíamos tu arduo trabajo, tu paciencia y sufrimientos, todo por causa del Señor, ¿ya? Pero el lugar del Señor fue removido. El lugar de preeminencia del Señor fue vulnerado. Por eso, en el escenario en que el Señor describe en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que son las últimas palabras de Jesús en la revelación bíblica, dadas al apóstol Juan, hay una advertencia que van a suceder muchas cosas, desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea. Van a suceder muchas cosas. Y el Señor, porque algunos pensaríamos
que sería muy bueno que el Señor evitara estas cosas, que el Señor evitara cada una de las doctrinas que se mezclaron de los nicolaitas, de los de Balaam, la doctrina de Balaam, el camino de Balaam, la doctrina de Jezabel y muchas otras cosas que se describen y que nosotros podemos leer en Apocalipsis 2 y 3. Podríamos decir, Señor, por favor, entonces evítalas. Y no se trata de que el Señor nos evite unas circunstancias difíciles, sino que el Señor permite en su providencia estas cosas, dice, para probar el corazón, para saber dónde está nuestro corazón. Por eso la reprensión del Señor a la iglesia es: has dejado tu primer amor, como un acto deliberado. Porque así como se deja el amor del Señor del primer lugar como un acto deliberado, de la misma manera, el amor del Señor, y esto tiene que ser muy claro, el amor del Señor debe ser cultivado como un acto deliberado. Aquellos que creen que el amor del Señor solamente vendrá y me derribará, me transformará, o que hará cosas momentáneas, no entienden la calidad de relación que tenemos con el Señor. No, aquellos que piensan que esto solamente es un toque mágico, no comprenden la calidad del respeto que tiene el Señor a sus discípulos. Yo he insistido en varias reuniones que uno de los actos de la salvación, uno de las caras que muestra la salvación, es que al redimido, el cual ha sido pagado el precio, ha sido librado de la cárcel, ha sido sacado de la cárcel, se le da la libertad. La palabra que usan los teólogos para hablar de esta libertad se llama lutró. Y esa palabra lutró significa dejar ir libre. Y esto es lo que el Señor hace, dejarnos ir libres. Pero para que nuestra decisión en Éxodo capítulo 21, nuestra decisión sea la del siervo. Dice que si aquel siervo, cuando se cumpla los años de servicio y en el jubileo saliere libre, pero el siervo dijere, no, sino que yo me quedaré porque amo a mi Señor. Entonces, este siervo, dice, se le lesnará su oreja. Y dice, y será siervo perpetuamente. Es el acto mismo de Jesucristo cuando habla en el Salmo 40, cuando del versículo 6 en adelante, cuando dice, has abierto mis oídos a tu voz, y tu ley está en medio de mi corazón. Es el acto voluntario del que ha sido dejado libre. Es el acto voluntario del que el que camina detrás del Señor. Entonces, no es un acto de generación espontánea, sino es un acto que tiene que ser cultivado, que tiene que ser luchado. Por eso el Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero del medio de su lugar. Entonces, esto es un acto deliberado. Por eso, el Señor no va a exterminar con los nicolaitas, el Señor no va a exterminar con los baalamitas, el Señor no va a exterminar a los jezabelitas, el Señor no los va a exterminar, el Señor va a permitir que ellos estén ahí con un propósito. El propósito es saber dónde está mi corazón. El propósito es saber si realmente Él es el primer amor. Por eso la exhortación de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 es:
a los vencedores. ¿Ya? Y sobre esto es que nosotros nos movemos. ¿Por qué? Porque creemos sinceramente que hay un ejército de vencedores. No los vemos, pero sabemos que están ahí. Yo he hablado del complejo de Elías, que nosotros creemos que somos los únicos que vemos las cosas como las vemos. Pero no, la escritura dice, ¿qué dice la divina respuesta? Dice 7,000, no han doblado. Dice, no han doblado sus rodillas delante del ídolo. Por eso, el llamamiento es a los vencedores. Y sobre esto estábamos, ¿no? Los vencedores no son conocidos por los hombres. Los vencedores no son reclutados por los hombres. Los vencedores no están sirviendo a los hombres. Por el contrario, son reclutados por Dios. Cosas pequeñas. El que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Teniendo este fundamento, es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, el fundamento de Dios está firme. Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol Juan dice claramente, dice, el que es de Dios no peca. Y esto riñe con muchas de las doctrinas de la supuestamente llamada gracia. Pero yo encuentro que la gracia está mal interpretada en la Escritura. Por eso el mismo apóstol Pablo hace la exhortación en Gálatas diciendo, estad pues firmes, Gálatas 5, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Para qué nos hizo libres? Para Él, para correr a Él, para seguirlo a Él, para que nada nos impidiese seguirlo a Él. Nada nos impidiese, ni el ser malentendido, ni el que se hable en contra nuestra, ni el que nos rechacen, ni el que nos persigan. Y de esto hablaba el apóstol Pablo, cuando decía ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. ¿Por qué? Porque el Señor para eso nos ha otorgado su gracia, para mantenernos firmes. Estos firmes son los vencedores. Y en todo lugar el Señor tiene un ejército de vencedores. No es un lugar, sino Él es el lugar. El Señor es el único lugar seguro. Por eso hay personas que uno no piensa que calificarían. Hay personas que uno no piensa que están dentro de los vencedores. Mire, no estoy hablando de creyentes. No estoy hablando, porque el mismo apóstol Pablo dice, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Y en Hebreos 5 dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de leche. Dice, pero el alimento sólido es para los que tienen, dice, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué digo esto? Porque Dios mismo nos está llevando, dice, por su voz. El Señor no va detrás de nosotros. Nosotros debemos ir detrás de Él. Él es pastor y sus ovejas le siguen. Había una persona que me reclamaba que yo no la buscaba, que no la visitaba, esta persona no la visitábamos, que no íbamos a su casa. Pero no enmarcaba la Biblia dentro de los discípulos del Señor. No enmarcaba, simplemente usaba el pasaje de la oveja perdida. Pero la oveja no está perdida cuando rehúsa la palabra de Dios. Y esta persona rehusaba deliberadamente la palabra de Dios. Por eso el pasaje no se puede aplicar a una persona que deliberadamente rehúsa la palabra de Dios. Una persona que toma el evangelio a su acomodo. Simplemente es una persona que no ha entendido que al Señor se le debe seguir como algo deliberado.
Por eso, aunque tengamos el complejo de Elías y no veamos muchos que afinan con nosotros, entonces nosotros no podemos desmayar. Nosotros buscamos vivir en el amor y la confianza del Espíritu Santo, coronando a Jesucristo como dueño sobre nuestros corazones. Así que la preocupación mayor de aquellos que el Señor ha llamado elegidos, y esto tiene que ver con el término iglesia, y puedo yo decir exactamente que han redefinido el término iglesia, tanto que a veces le dicen iglesia a un campanario y le dicen iglesia a un lugar que se ha dedicado para el culto o para la oración. A eso se le dice iglesia. Sin embargo, el Señor mismo dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos de hombres como si necesitase de alguna cosa. Pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Así que de ninguna manera pensemos que el término iglesia, si nosotros lo redefinimos, puede ser lo que queramos. Sobre esto he hablado. No se trata de lo que nosotros definamos, se trata de lo que dice la Escritura. Por eso, la preocupación mayor de los escogidos, y estos escogidos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los escogidos? Los benditos de mi Padre. ¿Cuáles son los escogidos? Los que no pecan. Entonces alguien levantaría la mano y me diría, ¿usted no comete pecados? Y yo me reiría y digo, más que todos. Tal vez yo cometo más pecados que todos. Pero una cosa tengo, y es que yo sé que mi Redentor vive. Dice que Él me levantará de ese estado. Mi esperanza está en Él y mi confianza no está en mí mismo. Entonces, la preocupación mayor de estos escogidos, que son iglesia, estrictamente los que son iglesia, y es donde yo hago la gran diferencia. No es iglesia lo que los hombres denominan iglesia. Los que están bajo la resolución jurídica, los que están en la, permítame decirlo, como lo dice la Gomela, en comillas, que son los que son legales. No, la preocupación mayor de los escogidos, o sea, los de la iglesia, el término ecletos, o sea, escogidos, hacen parte de la verdadera iglesia. La iglesia no es ni el lugar, la iglesia no es la denominación, la iglesia no es el movimiento, la iglesia es la suma de los escogidos que son miembros. Y se caracterizan, si usted recuerda que se caracterizan estos escogidos por su lucha, dice, por caminar detrás del Señor. Dice, amando al Señor más que a padre, a madre, a hermano, a hermana, a hijos, dice, a tierras. Amando al Señor muchísimo más, dice, que sus propias vidas. Amando al Señor muchísimo más que sus propios planes. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces volvamos. La preocupación mayor de estos escogidos, y entonces si tú tienes esta preocupación, yo puedo decir, tú eres un escogido, pero no escogido por preferencia. Nosotros nos encanta ser escogidos por preferencia. No, escogidos porque viven como escogidos. Por eso el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Dice, ¿por qué? Dice, porque santificarse tiene el acto mismo de separarse para, ¿cierto? Esa es la santificación de la cual estamos hablando.
Entonces, estos escogidos, yo quiero decirle que la preocupación mayor no debe ser ni la aceptación del mensaje, ni la cantidad de los escogidos, ni la cantidad de los llamados. Y quiero repetir las dos razones por las cuales. Es decir, no nos preocupemos, no nos preocupemos si usted realmente siente ese llamamiento de Dios, si usted realmente siente que quiere buscar los más elevados propósitos de Dios, si usted realmente siente que necesita coronar a Jesús como su único Señor y como su único Dios, entonces usted no debe preocuparse por la aceptación de su mensaje. ¿Ya? Es decir, a uno le duele que lo rechacen, a uno le duele que no reciban el mensaje. Sin embargo, uno lee afirmaciones muy fuertes en el Nuevo Testamento cuando dice en el Nuevo Testamento, no es de todos la fe. Y uno queda espantado y uno dice, wow, esto es durísimo. Entonces comenzaría uno a preguntar, ¿es de este la fe? Comenzaría uno a preguntar, ¿es de él la fe? ¿Es de él la fe? ¿Es de él la fe? ¿De quién es la fe? Uno podría preguntar, ¿de quién es la fe entonces? ¿Cierto? Pues bien, la fe es la del sencillo de corazón, la del que cuando le pregunta al Señor, Señor, ¿dónde vives? El Señor responde, venid y ved. Y se quedaron aquella noche con él. Por eso, la preocupación mayor de los escogidos no debe ser la aceptación del mensaje. Claro, nosotros predicamos en el nombre del Señor. Nosotros hablamos en el nombre del Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Pero yo quiero recordarte que el Señor solamente dio un mandamiento. El Señor solamente dio un mandamiento y ese mandamiento fue muy claro. Dice que predicáramos, que habláramos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que instes a tiempo, fuera de tiempo. Dice que hablemos. Dice los resultados los producirá a él. Los producirá él. Por eso lo que la palabra dice es que nosotros debemos predicar, ¿ya? Pero no debe ser nuestra preocupación el resultado de ese mensaje. Ezequiel capítulo 3 dice claramente que Ezequiel es enviado a casa rebelde. Ezequiel es enviado a gente que no va a oír el mensaje, pero es enviado, ¿ya? Y por eso el Señor habla en Mateo 5 de la persecución, cuando os persigan y os vituperen por mi nombre. Dice claramente, cuando os persigan y os vituperen por mi nombre, ¿ya? Porque el Señor advierte que no todos van a recibir el mensaje. Por eso yo solamente debo ser fiel al Señor. ¿Dónde debo hablar? ¿Qué debo hablar? ¿Ya? Y esta debe ser mi preocupación, ¿ya? Lo que yo debo preocuparme es ser fiel al mensaje del Señor. Mi preocupación no debe ser a la aceptación del mensaje del Señor. Y por otro lado, mi preocupación no debe ser la cantidad de los que estén conmigo haciendo lo que yo hago. Elías se sintió solo, tú te sientes solo a veces, y muchos de nosotros nos sentimos solos a veces. Pero la soledad no debe ser motivo de preocupación, ni debe ser motivo de afán. Porque a veces nosotros consideramos que Dios ha perdido el control de las cosas. Y yo no creo que Dios haya perdido el control de las cosas. Por eso yo sé que 7,000, usted sabe que el número perfecto, 7,000, están en pie. 7,000.
es lo que, en 7000 es lo que el Señor me ha dicho que Él está haciendo. Hay una cosa pequeña aquí, y es que Él no puede hacerme conocer todo lo que está sucediendo. Sin embargo, cuando uno encuentra a alguien que comparte ese amor al Señor, esa afinidad por el Señor, y esa persona se une a uno, se siente un mismo espíritu y se siente uno tan identificado, siente uno el olor a Dios de esa persona. Por eso, no se preocupe, querido, si usted es de los escogidos, si usted quiere ser de los escogidos, yo quiero quitarle esos pesos de encima, que la gente a veces no aceptará su mensaje, por el contrario se le vendrán encima, y por otra parte, no habrá muchos como usted, no habrá muchos como el que quiere seguir al Señor con todo su corazón. Es más, a veces los más cercanos, son los que se vuelven en contra de uno. Amigos, familia, y dice que en el último tiempo se entregarán los unos a los otros. Dice, ¿por causa de qué? Dice, del que confiesa al nombre del Señor. La Escritura dice que habrá 3 contra 2 y 2 contra 3 en una familia. De modo que no podemos pensar realmente que la cantidad de los llamados debe ser mucha. No importa. Y aunque no menosprecio el número, sé que el Señor sabe y conoce a los que son suyos. Entonces, si mi preocupación no es ni la aceptación del mensaje, sino la fidelidad del mensaje, y mi preocupación no es la cantidad de cuántos llamados hay, ¿cuál debe ser entonces mi objetivo? Mi objetivo debe ser la relación de amor y fidelidad al Señor. Ahí debo procurar por encima de todas las cosas mi mayor esfuerzo. A esto le llamó el Señor en Apocalipsis 2. Por tanto, arrepiéntete. Debemos arrepentirnos ¿de qué? De todos los intentos de hacer la obra del Señor que desplacen al Señor de su lugar. Por eso dice, por tanto, arrepiéntete. Por eso el Señor envía a Ezequiel a la casa rebelde. Dice, pero su corazón debería estar con el Señor. ¿Ya? Lo que dice la Escritura, Ezequiel, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura, de frente y obstinada de corazón. Aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Ya? Y esto nos estimula no a confrontar, nos estimula no a volvernos hombres de contienda, ni a volvernos hombres de debate, ni de peleas, sino nos estimula a tener una relación de amor y de fidelidad al Señor, de fidelidad a Él, de fidelidad a su mensaje y de fidelidad a su caminar. Que esta relación sea tan fuerte, que la relación con el Señor sea fuerte, muy fuerte, más fuerte que toda presión. ¿Recuerdas cuando leímos Efesios capítulo 4? Dice, para que no seáis llevados por todo viento de doctrina. ¿Ya? Tiene que ser tan fuerte que resista toda presión. Tiene que ser tan fuerte que resista todo viento de doctrina.
Alguien me comentaba, nosotros como citadinos no conocemos muchas cosas, pero alguien me comentaba y de alguna manera lo hemos visto. Hay una comparación que el Señor hace en el Salmo 92, versículo 13. Dice, el justo florecerá como la palmera. Y alguien hablaba de las palmeras, que me parece muy característico. Las palmeras, dice, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. La palmera logra una altura tremenda. La palmera logra una altura tremenda. Cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades, la palmera es golpeada, es azotada, es ida hacia un lado y casi que se dobla completamente, pero resiste, es como elástica, resiste y una vez pasa la tormenta vuelve otra vez y está erguida. Yo no creo que sea fácil nunca, ni que nosotros andemos buscando persecución. Y mucho más cuando se habla de todo viento de doctrina. Cuando se habla de presión, hay presiones de muchos lados, presiones de gente que malentiende, de calumnias, dice que hablan de nosotros como de malhechores o de estafadores, de desocupados. A nosotros nos han dicho que por qué no nos ponemos a trabajar, y cosas como esas, el rechazo, la persecución, pero más que eso, también dice viento de doctrina, y la doctrina, yo insisto, la doctrina tiene que ver con enseñanzas, ¿ya? Y nosotros sabemos que en este sentido, estas enseñanzas llevan por doquier, dice estos vientos de doctrina llevan por doquier a las personas. En Amós capítulo 8 se dice que van de mar a mar, de mar a mar. Tienen hambre de la palabra de Dios y dice irán de mar a mar, queriendo oír la palabra de Dios. Dice no es hambre de pan, sino de oír la palabra de Dios. Y dice, pero no la hallarán. ¿Por qué no hallan la palabra de Dios? Simplemente porque son solamente llevados por todo viento de doctrina. Son gente que tiene comezón de oír. Son gente que tiene el ADN del coronavirus y se lo explica a todo el mundo. Y el coronavirus tiene para ellos un lugar en la Biblia. Pues yo quiero decirle que hablaba con un profesional, un casi profesional, y me contaba que dentro de nosotros habitan muchos virus y dentro de nosotros habitan muchas bacterias y cada uno cumple su función. Así que aquellos que están reprendiendo los virus de pronto se enferman más, no lo sé. Lo que quiero decir es que todo viento de enseñanza, toda enseñanza arrastra a la gente por moda, por cultura, por temor, por lo que sea. Nosotros sabemos que todo este tiempo no es solamente de un virus, sino también ha habido temblores en diferentes partes, también ha habido muchas otras cosas que están enmarcadas, rumores de guerras, han sido enmarcadas durante los últimos tiempos. Por eso no somos llevados por todo viento de doctrina, ¿ya? Para movernos fácil de nuestro lugar, a hacer cosas o a presionar para que se hagan cosas. Por eso nuestro amor por el Señor, nuestra relación de amor por el Señor y de fidelidad al Señor. Cuando yo hablo de amor y de fidelidad al Señor, estoy hablando de la potestad de Jesucristo en mi corazón. Dice, sea tan fuerte que resista toda presión, que resista todo viento de doctrina. Yo creo que podemos decir que sea un amor celoso, un amor que cultive la relación con el Señor de una manera tan fuerte
que nada puede eclipsar esta relación. Ni padre ni madre. Dice, aunque la tierra tiemble, aunque sean trasladados los montes al corazón del mar, por tanto no temeremos. ¿Por qué? Dice, porque del río sus corrientes alegran la ciudad del gran rey. Así que preocúpate no tanto por entender los grandes misterios, no tanto por complacer a los necesitados. Preocúpate no tanto por hacer un mensaje elocuente. Preocúpate no tanto por mirar cuántos de verdad están de acuerdo contigo y censarlos. Preocúpate más bien por tener una relación de amor y de fidelidad al Señor, que sea fuerte más que toda cosa. Por eso, cuando nosotros hablamos del amor, hablamos del verdadero amor. ¿Tú quieres saber la dimensión del amor? ¿Tú crees que el amor es una emoción? Simplemente el amor es algo que consume, el amor es algo que devora. Si tú quieres conocer las dimensiones del amor, yo te invito a que vayas un momento a Cantares capítulo 8. Esto no es jugando. ¿Tú crees que puedes defraudar el amor y que puedes simplemente aplazar el amor, dejar deliberadamente el amor sin consecuencias? No, por favor, esto no es melosería. Esto no es melosería. Esto no se trata de simplemente simpatías y sentirse rico. A veces el amor mortifica. A veces el amor castiga. A veces el amor consume. Dice claramente que es un amor que desea de una manera tremenda. Por eso mi relación con el Señor debe ser tan fuerte que deba ser como un celo que hay dentro de mí. Que nada puede tocar esa relación, que nada puede eclipsar esa relación, que nada puede interponerse, que nadie pueda entrometerse en esa relación, que nadie pueda siquiera pensar que voy a transigir, porque aún hasta mi vida. El apóstol Pedro dijo, juzgad si es justo, esto es celo, querido, juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque fueron amenazados, ellos fueron amenazados para que no hablasen más en el nombre de Jesucristo. Y Pedro, con el celo de su corazón, dice, juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y la oración del apóstol Pedro no fue, líbrame, Señor. La oración del apóstol Pedro, mira, Señor, sus amenazas, pero yo quiero seguir siendo fiel a ti, Señor. Yo quiero seguir siendo fiel al anuncio de tu palabra. Obedecerte, porque tú lo dices, Señor. El apóstol Pablo dijo, ay de mí que me es impuesta necesidad. Ay de mí, dice el Evangelio, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no lo hago. ¿Por qué? Porque es algo que constriñe, es algo que impulsa, es algo que motiva. Por eso esto no es como la predicación de algunos. No, hermanos, es que todo es el amor, abracémonos los unos a los otros. En alguna ocasión, anteriormente decíamos, es amados los unos a los otros, no enamorados los unos de los otros. Tú no tienes que estar enamorado de tu hermano, tienes que amarlo. Por eso los vencedores de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, al que venciere, tienen no solamente un concepto del amor, sino tienen celo por el lugar de Dios en sus corazones. Son celosos del lugar del Señor en su corazón. Son cuidadosos, están arrepentidos de haber
siquiera darle una mirada, de haberle siquiera dado una mirada a alguien que no es Dios. Lo que la Escritura dice es que tienen celo en el corazón. Han oído la reprensión del Señor, por tanto arrepiéntete y recuerda de dónde has caído. Los vencedores de Apocalipsis son aquellos que han abierto su corazón a una revelación nueva, a una revelación sobrenatural. ¿De qué? De lo que va a pasar en los últimos tiempos. A la gente le encanta la escatología. ¿Qué va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cómo va a suceder? Pero como en los días de Noé, están preguntando eso para poder comer la última vez. Me ha causado curiosidad que todos estamos esperando el día en que se levante la cuarentena, la restricción. Me ha causado curiosidad que aún un hombre que no tiene el evangelio, como el presidente de Colombia, dice: la vida no va a volver a ser igual. Por eso, la revelación nueva y sobrenatural que tienen estos vencedores no es de los últimos tiempos, no es del ADN del coronavirus, no es de los terremotos, no es de las plagas, de la plaga de langostas que estaba en África y ahora está siendo llevada por el viento a las Islas Azores, no es de las nuevas enfermedades, no es de los nuevos virus, no es de las nuevas guerras. Están militarizando el Caribe colombiano por el narcotráfico. No es de los rumores de guerra, no es de eso. Esa no es la revelación nueva y sobrenatural. ¿Cuál es la revelación nueva y sobrenatural que tienen los vencedores de Apocalipsis? Y esto es lo que une a estos vencedores. ¿Cuál es esa gran revelación? Si usted está escribiendo, puede escribir que la revelación nueva y sobrenatural es de la necesidad de la potestad de Jesucristo en el corazón, de su amor y de su propósito. El apóstol Pablo en algún momento dice: en tiempo aceptable te he oído. Segunda de Corintios capítulo 6. En tiempo aceptable te he oído. He aquí el día, es esta la hora. No es los últimos tiempos, claro. Nosotros estamos en los últimos tiempos y estamos hablando para nuestros días. Estamos hablando para el cumplimiento de los propósitos finales del Señor. Estamos hablando para lo que está por desatarse. Pero lo que la Escritura habla es del mensaje eterno. ¿Cuál es el mensaje eterno? El mensaje eterno es el señorío de Jesucristo en el corazón. El mensaje eterno es la importancia de Dios como soberano sobre nuestros corazones. Ese es el mensaje eterno. Porque bien pudiera parecer que nosotros estamos en un tiempo especial, pero no creo que sea de esa manera. Por eso, cuando nosotros miramos Apocalipsis 12 y Apocalipsis capítulo 3, podemos fácilmente mirar que en cada época había vencedores. Los vencedores de Éfeso, dice: al que venciere. Los vencedores de Sardis, los vencedores de cada una de las iglesias. Cada uno de estos vencedores fue oído en el tiempo aceptable, fue tomado en el día y en la hora que el Señor lo determinó. Y esto es lo que nos une a nosotros. Cuando nosotros leímos el estudio de cuán hermosos son los pies, es un estudio que habla sobre el último ministerio, pero el último ministerio no es el ministerio más importante. El último ministerio
El de los pies del Señor no es el ministerio, como nosotros a veces solemos pensar. No, es que son los últimos días, son los días tremendos. No, no se trata de eso. Se trata que en los últimos tiempos se necesita mucha más gracia por lo difícil de los tiempos. Estamos hablando es que en tiempo aceptable nos oyó el Señor, en tiempo aceptable, en tiempo de salvación, y a cada uno de nosotros. Los de la iglesia de Éfeso fueron vencedores en su tiempo. Los de la iglesia de Esmirna fueron vencedores en su tiempo. Los de Sardis fueron vencedores en su tiempo. Los de Pérgamo fueron vencedores en su tiempo. Por eso nosotros seremos vencedores si entendemos lo que el Señor amonestó a las iglesias. Por eso las iglesias representan periodos de la iglesia del Señor. Nosotros estamos al final, en el periodo de la Odisea, y todo es preciso. Todo nos hace idénticos a la generación de la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Una iglesia rica que se ha enriquecido, pero es pobre, ciega, desnuda, desventurada, miserable. Sin embargo, el Señor hace el llamamiento a los vencedores. Los vencedores de la Odisea serán unidos a los vencedores de las demás iglesias. Los vencedores de la Odisea serán unidos con el ejército de vencedores que ha habido durante todos los tiempos. ¿Ya? No somos nosotros solamente. Nos encanta pensar que somos los escogidos, pero nosotros seremos unidos a los vencedores de Filadelfia, a los vencedores de Sardis, a los vencedores de Tiatira, a los vencedores de Pérgamo, a los vencedores de Esmirna, a los vencedores de Éfeso, porque Dios tiene vencedores todo el tiempo, gente que sabe la importancia de la potestad del Señor Jesucristo en el corazón, del amor del Señor y de su propósito. Así que unámonos, y es lo que básicamente lo que estamos diciendo. El Evangelio no ha cambiado, el Evangelio no es ahora un Evangelio moderno, el Evangelio no es ahora un Evangelio diferente. No redefinamos el Evangelio. Dios siempre ha llamado vencedores, de los cuales fueron Ezequiel, de los cuales fueron Daniel, de los cuales fueron Jeremías, de los cuales fueron Isaías, de los cuales fueron David, de los cuales fueron todos los vencedores a través de todo el tiempo. Por eso hay una necesidad hoy de esta revelación, una revelación nueva, fresca, sobrenatural. Y no digo renovación, sino debe haber hoy una restauración de esa relación, una restauración de esa revelación, que Jesucristo tenga el primer lugar en nuestros corazones y para nuestros corazones. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. Esta es la guía del Espíritu Santo. Hacia allá está dirigiendo el Espíritu Santo. La soberanía del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor, el que testifica nuestro espíritu. ¿Qué testifica el Espíritu Santo a nosotros? Dice claramente, testifica de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué testifica el Espíritu Santo? Lo que es verdadero. ¿Qué testifica el Espíritu Santo? Dice claramente que el Espíritu Santo testifica, dice que nosotros realmente somos hijos de Dios. Esto es lo que testifica el Espíritu Santo. Lo que testifica el Espíritu Santo es que el Señor está para completar un propósito en nosotros. Esto es lo que testifica el Espíritu Santo. Y nos llevará el Espíritu Santo a la preferencia de unos a otros, con el amor con que hemos sido amados. ¿Ya? Hacia allá nos guiará el Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo no tendrá otro ministerio. Alguien dirá, sí, Él nos enseñará la verdad. ¿Cuál es la verdad?
La verdad es que, la verdad es que hoy no hemos entendido la magnitud del amor del Señor. Por eso, la soberanía del Señor, la soberanía del Espíritu nos llevará inevitablemente a la preferencia de unos a otros en el amor con el que hemos sido amados, como un principio fundamental. No es amar por simpatía, no es amar por afinidad, no es amar por conveniencia, no es amar por acuerdos, que eso no es amor. Es amar como yo fui amado. ¿Cómo fui amado? Aún siendo pecador. Dice que en esto se manifestó el amor de Dios, en que aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Entonces, con ese mismo amor, debo amar a mi hermano. Así que las palabras del Señor Jesús a Pedro, cuando Pedro pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Las palabras del apóstol Pedro, que el Señor le da al apóstol Pedro, nunca las puede tomar una persona que ofende. Porque si las toma la persona que ofende, entonces dice, bueno, entonces yo puedo ofenderlo a usted otras 489 veces. Es más, si tú tienes la cuenta, no me has perdonado. El Señor no lo dice respecto del ofensor, el Señor lo dice respecto del perdonador. ¿Ya? Es muy fácil tomarlo desde el punto de vista del ofensor. ¿Por qué? Dice, porque es un lugar muy cómodo, no se pueden enojar conmigo. No puede sucederme nada. ¿Por qué? Estoy protegido. Si Pedro, que era un mortal, fue llamado a perdonar 70 veces 7, entonces Jesús, que es mucho mejor que Pedro, es llamado a perdonar 700 veces 7, muchas veces más. ¿Ya? Así que esta palabra no es para el ofensor, esta palabra es para los que nos ofenden, esta palabra es para los que no llevan cuenta, esta palabra es para los que saben que fueron perdonados de la deuda de 10,000 talentos, que no pueden salir a tomar a su prójimo que les debe 100 monedas y menos de 100 monedas y lo toman del cuello y lo hacen apresar. Pero tú me debes. ¿Ya? Por eso la soberanía del Espíritu Santo nos llevará a ese principio fundamental. Dice, a amar a nuestros hermanos como yo he sido amado. ¿Ya? Y ese es el principio fundamental. Amo a mi hermano por el agradecimiento al Señor con que fui amado. Porque siendo aún pecador, Él entregó su vida por mí. Y el Señor lo dice en Juan 13, para que como yo hago, así también hagáis vosotros. ¿Ya? Así como Él nos amó, así mismo lo hagamos con los demás. Así como Él lavó nuestros pies y nos sirvió, así mismo hacerlo con los demás. Esto está fuera de manipulaciones políticas. Esto está fuera de toda influencia que yo pueda ejercer en mi hermano. Por eso, cuando uno ve los ministerios del Señor de Efesios capítulo 4, dice, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, no puso este ministerio para gobernar, sino para servir, para la edificación, para el servicio. No los puso para gobernar. Cuando Él constituye un profeta, cuando Él constituye un apóstol, cuando Él constituye un pastor, cuando Él constituye, no lo constituye para que use maniobras políticas. Yo soy el pastor. Entonces algunos dirían, bueno, eso sí es muy cierto. Yo por eso no le obedezco a los pastores. Le digo, hermano, ten mucho cuidado. Porque al desechar al que sirve o menospreciar al que sirve, es más grande el problema. Igual lo estaba explicando antes.
el perdón que se debe otorgar no es el mensaje para el que ofende, no es el mensaje para el que ofende, sino para el que es ofendido. Como ahora mismo el mensaje no es para los que ven al pastor, al evangelista, al maestro, al profeta. No, el mensaje literalmente es para los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que, dice, no pueden usar de manipulaciones políticas, no pueden usar de influencia, no pueden usar de ningún derecho. Y en esto sí cabe la escritura donde el apóstol Pablo, para no hacer tropezar, dice, usaba de su mismo dinero para servir, usaba de su mismo dinero para servir a los suyos. Dice, trabajaba y se desvelaba para no ser carga a otros. Sin manipulaciones políticas está este amor con el que yo fui amado. Y entonces, cuando ese amor, ¿de dónde procede? ¿De dónde procede ese amor? Ese amor procede de un amor que tengo yo, no por mi hermano en sí mismo. Yo le amo a mi hermano, pero yo le amo porque he sido amado aún siendo pecador. Entonces por eso puedo amar a mi hermano, porque no importa que él sea pecador. No importa que él sea pecador porque yo era pecador, entonces ahora yo amo a mi hermano. Por amor al Señor, amo a mi hermano. Y entonces ahora sí puedo tener confianza y amor por mi hermano. ¿Por qué? Porque la confianza y el amor de mi corazón son fruto de la transparencia de mi corazón, de la transparencia del vaso, no de los compromisos ni de los acuerdos, no de las simpatías, no de las filiaciones, no de ningún acuerdo al cual hayamos llegado, sino por el contrario, a pesar de lo que haga mi hermano, a pesar de lo que piense mi hermano, yo le amo. Por eso no puede haber compromiso fuera del amaros los unos a los otros, es lo que dice la Escritura. Y esto se ha malversado, y esto se ha malentendido, y esto ha sido totalmente desvirtuado. Por eso, en esta tarde, en esta mañana, yo quiero que entendamos que en la iglesia no pueden funcionar los acuerdos mutuos. En la iglesia no pueden funcionar los compromisos para generar confianza y para generar amor los unos por los otros. Lo único que funciona para que dos personas se congreguen es bajo la potestad de Jesucristo en cada corazón. La confianza y el amor mutuo son fruto de la transparencia de mi corazón. Amo con el amor que fui amado. Sirvo con el servicio con que fui servido. Ayudo con la ayuda con que yo fui ayudado. Y esto no tiene ningún compromiso. Y el Señor claramente dijo que esto sería la manifestación del verdadero amor. Dice que así se conocerían que son sus discípulos, en que pongáis, dice, vuestras vidas por vuestros hermanos. Esta es la verdadera prueba del amor, ponerla. Y solamente un vaso transparente puede mostrar esa calidad de amor. Por eso el sometimiento completo al Señor de cada individuo, el sometimiento completo al Señor de cada individuo, es decir, de cada miembro, el sometimiento completo al Señor, nos da el lugar correcto y nos da la responsabilidad en cuanto al ministerio en el cuerpo de Cristo, o sea, en comunidad. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo la potestad del Señor en mi corazón por revelación, entonces, aunque soy un individuo y agradezco lo que el Señor ha hecho por mí,
ahora entiendo que su ejemplo fue para que yo siguiera su ejemplo. Quiero que me acompañe a 2 Corintios capítulo 5. Versículo 14. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, es decir, vivimos porque Cristo murió por nosotros. Dice, para que los que viven, tú y yo, los vencedores, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Cristo. No vivimos para el ministerio, vivimos para Cristo. Pero como el amor de Cristo nos constriñe, entonces nosotros ahora vivimos para Él. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio, ¿a quiénes? ¿A quiénes nos dio? Dice, a los que, dice, le hemos coronado en nuestros corazones y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el que tiene la potestad del Señor Jesús en su corazón, el que tiene el primer lugar del Señor Jesús en su corazón, entonces no busca lo suyo, sino que es constreñido por ese amor que le ha comprado, es constreñido por ese amor que le ha dado nueva vida, es constreñido por aquel que lo tomó, es constreñido por ese amor y ya no vive para sí mismo. Esta es la causa del ministerio. Este realmente es el motor del ministerio, ¿ya? El motor del ministerio no es el carisma, el motor del ministerio no es la autoridad que me ha sido dada, el motor del ministerio no es la capacidad que tengo de oratoria, ni el poder del ministerio consiste en la cantidad de pergaminos que yo tenga con los cuales la gente se me ponga a los pies. Eso es una mentira. Eso es una mentira donde la iglesia ha caído. Y la iglesia entonces ha cambiado el trono del Señor por el trono para los hombres. Por eso nosotros sabemos que el mayor problema en este tiempo de la iglesia es la potestad de Jesucristo en el corazón. Nosotros sabemos que el Señor no está siendo Señor en los que han sido redimidos por su sangre, sino por el contrario, estas personas lo único que han hecho es congregarse en derredor de sus propios intereses, en derredor de sus propios gustos, en derredor de sus compromisos, en derredor de sus apetencias, en derredor de las cosas que han decidido que van a lograr y que van a alcanzar. Por eso, los de 2 Corintios 5, del versículo 14 al versículo 21, no buscan lo suyo, buscan lo que es de Él. No quieren lo suyo, no son sus palabras, no son sus obras, no es su gloria. No, dice en la película de A Medias Tintas, hermano, ¿y para quién serán las almas? No son sus almas, solo hubo uno que murió y rescató y redimió. Solo hay un pastor y dueño del rebaño,
pastor y obispo del rebaño. Solo hay uno que derramó su sangre preciosa para conformar un rebaño. A Él sea la gloria y solamente a Él. Por eso nosotros estamos literalmente empecinados en proclamar la grandeza, la sabiduría y la potestad del Señor para reunir a los que han de ser vencedores, para reunir, dice, a los que han de llevar a cabo su obra, la obra de Dios, a los que habrán de hacer, pero dice en unidad con Él, siguiéndolo a Él, obedeciéndolo a Él, amándolo a Él. Y ese es el principio, amarlo a Él, dice, por encima de todas las cosas, con un amor celoso, con un amor único, con un amor y un lugar de preeminencia en los corazones. Así que yo le voy a invitar a que tengamos un tiempo de oración y a que le pongamos al Señor nuestros corazones con tantas cosas que hay dentro de ellos y con tantos pensamientos que tenemos dentro de nosotros, de cosas que son indispensables, de cosas que de alguna manera podrían parecer indispensables, pero que no le están dando realmente el lugar al Señor que es, sino que están robando nuestra fuerza, nuestra atención y nuestra búsqueda. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos examine profundamente y que Él haga en nosotros conforme lo ha establecido su palabra, conforme Él ha dicho en su palabra que lo hará de acuerdo a su santo y a su precioso Espíritu. Bendito sea, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por esta mañana que nos has regalado. En el nombre de Jesús, gracias porque tú nos reclamas el primer lugar en nuestros corazones, porque te marque de alguna manera algo que no sea la vida que has derramado en nosotros. Te ruego que en nuestras vidas puedas trabajar con toda tu sabiduría, Señor, trayendo la revelación de la necesidad que tenemos, que seas único Dios y Rey en nuestros corazones, que seas único Dios y Señor en nuestras vidas. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos. Él me extiende sus brazos, el creador de los cielos. Señor, perdóname si deliberadamente he aplazado mis tiempos. Perdóname si deliberadamente he descuidado mi comunión contigo, Señor. Perdóname si he dejado, Señor, livianamente introducir gustos, deseos, planes en mi vida, Señor, que han eclipsado el único lugar que tú te mereces, que es el trono del control de mi vida. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo,
el que guía mis pasos. Él me extiende sus brazos, el creador de los cielos, de los cielos, de los cielos. Señor, te ruego en esta tarde, oh Dios, en este día que tú nos regalas, te imploro en el nombre del Señor que tomes mi corazón, Señor, porque en él, bendito Dios, Señor, hay una necesidad, Señor, que tú seas el único Rey, Señor, porque nadie puede servir a dos señores. Dice, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Porque tu palabra dice, oh Dios, que tú tienes para nosotros, dice, la grandeza de tu gloria, pero que no puedes, bendito Dios, compartir. No puedes compartir, Señor, tu lugar. Dice, nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y podríamos decirlo, Señor, no podéis servir a Dios y a la comodidad. No podéis servir a Dios y a tus propios planes. Cualquiera pues que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Eso dijo el Señor. Y por eso yo estoy convencido realmente que solamente tú nos puedes guiar a esa revelación sobrenatural del primer lugar tuyo en nuestros corazones, Señor. Señor, tú creaste los cielos y el mar, la tierra y todo lo que en ellos hay. Por tu palabra, antes de fundar el mundo diseñaste tu plan, según el designio de tu voluntad. Consumado está. Dejaste tu trono para venir a mostrarnos la luz al morir en la cruz. Cristo Jesús, siempre te adoraré, solo a ti serviré. Cordero Santo, me salvaste al morir, por tu sangre nos limpiaste, por amor nos rescataste, eres todo para mí, la razón de mi existir. Siempre quiero estar, Señor, cerca de ti y verte por la eternidad. Señor, tú creaste los cielos y el mar, la tierra y todo lo que en ellos hay. Con tu palabra, antes de fundar el mundo diseñaste tu plan, según el designio de tu voluntad. Consumado está. Dejaste tu trono para venir a mostrarnos la luz al morir en la cruz. Cristo Jesús, siempre te adoraré, solo a ti serviré. Cordero Santo, nos salvaste al morir, con tu
rescataste, eres todo para mí. La razón de mi existir. Cordero Santo, nos salvaste al morir. Por tu sangre nos limpiaste, por amor nos rescataste. Eres todo para mí. La razón de mi existir. Siempre quiero estar, Señor, cerca de ti y verte por la eternidad. Y verte por la eternidad. Y verte por la eternidad. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el grandioso. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el grandioso. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Santo, eres santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Mi corazón se une a la melodía angélica.
Susténtanos, Señor, en tu palabra. Guárdanos, ayúdanos, fortalécenos, y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nosotros según esperamos de ti. Gracias en el nombre del Señor, porque aún, Señor, con toda debilidad y toda fragilidad, tú has querido levantarte como Rey en medio de nosotros. En Cristo Jesús te alabo, te bendigo y te pido, oh Dios, bendice a cada familia, bendice a cada uno de los que se congregan. Bendice, Señor, y por favor guíanos en este último tiempo, como lo poníamos, Señor, en ese corto mensaje, Señor, que la tierra y la creación gime a una con dolores de parto, y que también, bendito Dios, lo que estás buscando es que nos convertamos a ti de todo nuestro corazón, y estás buscando, Señor, que como hijos de Dios, como luminares, brillemos a esta última generación. En el nombre de Jesús te exaltamos y te bendecimos y te damos muchísimas gracias, Señor. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros y porque sé que tocas a cada uno. Así que te pido, Dios, que en nosotros sigas haciendo tu obra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, querida familia, seguir orando, seguir buscando al Señor de todo corazón. Les invito a que perseveren en la oración. Hay un videito cortico aquí mismo en el canal de 5 minutos. La idea de aquí en adelante con este video es que tomemos este video como una manera de intercesión. Usted toma el video y lee los pasajes bíblicos que están citados ahí para que entendamos que no es sorpresa para nosotros, pero tampoco es mezquindad, sino es una responsabilidad que tenemos que asumir. Hoy y siempre tenemos que asumir esa responsabilidad, porque en tiempo aceptable el Señor nos ha oído, en día de salvación. Dios les bendiga, querida familia, y los dejamos en presencia del Señor para que disfruten absolutamente de su presencia y de su gozo en el poder del Espíritu. Amén.